Vamos a comenzar. Bienvenidos y gracias por unirse a esta serie de discusiones temáticas para compartir propuestas relevantes, enfoques innovadores, mejores prácticas de demandas de expertos sobre temas críticos relacionados con la demanda de drogas y los problemas derivados del consumo. Es parte de un proceso que va a culminar en un evento final en Barcelona, en el Foro de Barcelona sobre Drogas, del 27 al 29 de enero del próximo año, donde se presentarán las contribuciones más significativas de los últimos 3 años. Está organizada por la Asociación Proyecto Hombre, una ONG de España, de la que yo soy parte, en colaboración con la Fundación La Caixa. Soy Oriol Esculies y moderaré la sesión en su nombre. Muchas gracias a mis colegas por la organización. Hoy nos concentraremos en un hecho muy actual y relevante, la nueva estrategia europea sobre drogas. Su coordinador, Joe de Kock, la presentará y responderá a preguntas de representantes de la sociedad civil y del ámbito académico. Nosotros creemos que compartir acuerdos marco de esta importancia son claves para el paso necesario a tomar y lograr resultados óptimos. Esta sesión es una pequeña contribución. La sesión durará aproximadamente 1 hora y se grabará para ser difundida más tarde. Pasemos a la primera intervención. Le pedimos a ella que dijera unas palabras de introducción y aceptó. Así que estamos encantados de dar la bienvenida a Elena Álvarez, subdirectora de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad español. Ella es responsable de todas las relaciones internacionales, así que Elena, tienes la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a Proyecto Hombre por organizar esta sesión y por invitarme. Es un honor compartir este espacio con todos ustedes y con los distinguidos ponentes. Yo trabajo en la delegación del gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, que mencionó Oriol, donde coordinamos la Estrategia Nacional sobre Adicciones en España, entre otras responsabilidades. También he participado en los debates sobre la estrategia de la Unión Europea en materia de drogas en el seno del Grupo de Trabajo Horizontal sobre Drogas, que dirige y gestiona los trabajos del Consejo en este ámbito. Actualmente estamos presentando para la implementación y la estructura de la estrategia de la Unión Europea sobre drogas. Yo de COC voy a presentar esta estrategia en detalle, pero yo voy a presentar algunas consideraciones generales en 3 minutos que he resumido en 5 puntos claves. En primer lugar, la Unión Europea se enfrenta a retos en materias de salud, seguridad y gobernanza relacionados con el consumo y el tráfico de drogas. Una estrategia integral sobre drogas es esencial para coordinar las respuestas y establecer prioridades y mantenerse preparados. Debe ser una herramienta práctica para mantener la política de drogas como una prioridad en la agenda, lo que garantiza la atención y los recursos necesarios. En segundo lugar, la estrategia de la Unión Europea debe ser amplia. España apoya un enfoque equilibrado que incluye consideraciones de salud, de seguridad y bienestar social. Esta visión fue ampliamente debatida mientras se estaba desarrollando la estrategia y se refleja también en el texto final. En tercer lugar, el proceso de elaboración ha resultado muy útil. Ha incluido talleres e intercambios con los Estados miembros, con las agencias de la Unión Europea, como la Agencia Europea sobre Drogas y Europol, y la sociedad civil, entre otras. Esta colaboración entre el Consejo y la Comisión ha ayudado a los Estados miembros a compartir sus preocupaciones y comprender las perspectivas de los demás. Las aportaciones de la sociedad civil se han considerado y han tenido muy en cuenta. Y la sociedad civil también se menciona más de 20 veces. También tuve la oportunidad de discutir distintos aspectos en detalle con Joe y Ángels, quienes están presentes también en esta sesión, y otros colegas también de la comisión, lo cual fue muy productivo. En cuarto lugar, es fundamental
involucrar a todos los actores relevantes en cada etapa, desde el diseño hasta el desarrollo y la aplicación de la estrategia. En España hemos tenido una experiencia muy positiva con la participación de todas las partes interesadas, incluyendo la sociedad civil. En quinto lugar, la estrategia de la Unión Europea sobre drogas es importante no solo a nivel europeo, sino también dentro de los Estados miembros. En España, por ejemplo, hemos, estamos actualizando actualmente nuestra estrategia nacional sobre adicciones y el marco de la Unión Europea ha sido una referencia clave que ha guiado este proceso. Su influencia se extiende también más allá de la Unión Europea, especialmente en foros internacionales como la Comisión de Estupefacientes, de cuya última sesión en Viena acabamos de regresar y donde las posiciones de la Unión Europea se siguen de cerca. Así que para concluir, reiteremos que compartimos un objetivo en común: mejorar la vida de las personas, promoviendo la salud, la seguridad y el bienestar. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar, ya sea instituciones públicas, el mundo académico, la sociedad civil, u otros ámbitos. Esta estrategia es solamente el punto de partida, pero el reto en verdad consiste en convertirla en acciones concretas, eficaces y sostenibles, garantizando así que se cumplan los objetivos de salud y seguridad. Por último, agradezco a todos sus contribuciones y esfuerzos para este objetivo común y quiero reiterar que depende de cada uno de nosotros, tanto colectiva como individualmente, hacerlo una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena Álvarez, del Gobierno de España, por tu mensaje y tu introducción muy claros. Gracias. Ahora tenemos un honor presentar nuestro ponente principal, Jode Koch, jefe de la Unidad de Política de Crimen Organizado, Drogas y Armas de Fuego en la Dirección General de Asuntos Internos e Inmigración de la Comisión Europea. Él tiene un máster de Economía Empresarial y Finanzas y realizó estudios de posgrado en Política y de Administración Europea. Se incorporó a la Comisión Europea hace 18 años y en los últimos 6 años ha cubierto una variedad de temas de asuntos internos, desde la gestión migratoria, pasando por la seguridad fronteriza hasta la seguridad interna. Y antes de cederle la palabra, me gustaría reconocer eh, su disposición a participar y responder preguntas en directo. Creo que esto dice mucho de él, pero lo más importante es impulsar el proceso de aprobación de esta nueva estrategia sobre drogas. Él presentará eh, aproximadamente 20 minutos y seguido después va a haber un panel de debate y preguntas. Joe, tienes la palabra. Eh, Muchas gracias, Oriol, y buenas tardes a todos de mi parte. Gracias a Proyecto Hombre por invitarme hoy también para presentar la estrategia, la nueva estrategia de la Unión Europea sobre drogas que propusimos el 4 de diciembre del año pasado en la comisión, y quiero comenzar diciendo que es un honor para mí presentar aquí. Eh, Gracias por la introducción también. Esto ha sido un resultado de un proceso de co-creación en conjunto con el Consejo, con los Estados miembros, quienes están representados aquí, y también en la Comisión Europea. Han habido varios talleres dedicados y grupos de trabajos sobre el tema de las drogas, y ha habido hartos intercambios en los distintos Estados miembros para poder enfocarnos en las realidades presentes dentro de la Unión Europea. También con distintas agencias de la Unión Europea y con la sociedad civil. Tenemos un foro de la sociedad civil que también los invitamos a formar parte de esta discusión y de los talleres de trabajo. También hemos revisado la estrategia anterior y hemos visto qué es lo que necesita cambiarse para que refleje más la realidad del día de hoy. Se trata todo de colaborar y trabajar en conjunto. También hemos podido adoptar una estrategia que también da una señal clara en qué dirección nosotros vamos y que se adapta al tema actual de donde se está desarrollando este tema de las drogas en todo el mundo. Yo creo que la Unión Europea está tratando de crear un marco de trabajo integral para prevención, tratamiento y seguridad de la región. Y este mes de marzo también han adoptado esta estrategia en una reunión
y el año pasado también estuvimos en la Comisión de las Naciones Unidas de Estupefacientes en Viena y también fuimos nosotros como representantes de la Unión Europea eh, para presentar que los Estados miembros de la Unión Europea también están dispuestos a utilizar esta estrategia y hemos enviado un mensaje muy claro de que queremos implementar esta estrategia. También recalcamos que no hubiese sido posible hacerlo sin la cooperación de todos los involucrados. Hemos evaluado elementos de la estrategia anterior y esta nueva estrategia se continúa la estrategia anterior, pero también abarca realidades actuales. Necesitamos desarrollo de políticas a un nuevo nivel, no solo a nivel de la Unión Europea, pero también a nivel nacional. Necesitamos planes de acción también que puedan ser utilizados a nivel internacional. Es importante darle también una voz a los socios en el sector privado y también me da una voz a mí para poder compartir esta información a ustedes, pero también crea un marco para que los países miembros puedan aplicar esta estrategia a nivel nacional y así también promover los proyectos importantes y el progreso que hemos logrado hasta hoy. Necesitamos también una integración visual. La política de drogas es un tema complejo, necesitamos respuestas de distintos tipos de vista. En mi introducción, yo soy un economista basado en seguridad internal, pero esta estrategia comprende muchos otros temas. Para mí también fue un viaje de aprendizaje, descubrir las distintas áreas que abarca esta estrategia. Así que sí, necesitamos mejorar la seguridad, pero también relacionarlo con los sistemas de salud y reducción de daños. Necesitamos crear un puente entre distintas políticas existentes y no operar de manera aislada, sino en conjunto para combatir este tema. Necesitamos también flexibilidad. Necesitamos un marco de trabajo que pueda abordar los desafíos a los que nos confrontamos. Necesitamos herramientas para poder responder a los retos que van emergiendo con el tiempo. Y es lo que hemos tratado de hacer al construir esta estrategia. También miramos la realidad de la Unión Europea hoy en día y cómo la situación de las drogas se refleja. He preparado un par de diapositivas para que vean esto, pero si ven, ¿funciona? Sí, funciona perfectamente. Muchas gracias. O sea, si miren la situación de las drogas, una de las cosas que se recalcan al analizar esto es que vemos que en el tiempo ha habido un aumento en la potencia de las últimas drogas dentro de la Unión Europea y el nivel de purificación de estas drogas, lo cual impone un desafío mayor. Significa que las drogas son cada vez más adictivas, pero no por accidente. Significa que el tráfico de drogas por crimen organizados ha sido identificado y que ellos han aumentado también sus ganancias. También trae violencia a las comunidades locales, las drogas ilícitas son cada vez más potentes y adictivas y también lleva a degradación ambiental. Pero también obviamente el consumo de drogas plantea serios desafíos para la salud. Hay consumo de sustancias nuevas, am, donde la Agencia sobre Drogas de la Unión Europea también ha identificado nuevas sustancias de opioides o sustancias psicoactivas y hemos visto un uso incrementado de estas sustancias en la Unión Europea. También se han desmantelado producciones clandestinas de estas drogas con cada año y la producción y tráfico de distribución ilícita de drogas ha ido aumentado también en los últimos años. Así que vemos que esas actividades se han ido intensificando dentro de la Unión Europea. Esto demuestra que aunque tratamos de reducir
los efectos de sobredosis en drogas. Sabemos que han habido más de 7.500 muertes en el 2023 a causa de sobredosis y este número de muertes ha ido aumentado cada año. Si miramos hacia los últimos 10 o 15 años, vemos que las muertes anuales eran 6.000 años, así 6.000 muertes al año. Así que vemos un aumento eh, en las muertes. También vemos que el reporte de la Agencia de la Unión Europea sobre drogas, sobre los resultados de los test hechos en residuos de agua, han habido mucho más residuos de ketamina que en los años anteriores. Hay un incremento más de 20% en los residuos y vemos que la Unión Europea eh, también tiene que abordar los desafíos relacionados con la degradación medioambiental causada por los residuos de las drogas. En respuesta a esto, las estrategias de la Unión Europea quiere tener un marco integral para tratar los desafíos y lo hemos resumido en 5 pilares. Lo construimos como una casa porque está basado en los valores de la Unión Europea, en los derechos fundamentales y el derecho internacional, porque es importante tener en cuenta que estos 3 elementos son fundamentales como base para la estrategia y necesitamos tenerlos siempre en vista para poder construir los pilares de la nueva estrategia. Eh, Primero, tenemos que estar preparados, crear una preparación como Unión Europea, también ver los ámbitos de salud, seguridad y daños causados, y también otros pilares de incrementar la cooperación internacional a nivel internacional, pero también a nivel de la Unión Europea. Y estos 5 pilares están puestos en distintas prioridades estratégicas, y eso es lo que quiero continuar mostrando. Yo creo que vamos a ir más en detalle después, pero quiero mostrarles que mejorar la preparación y la respuesta es que vemos un cambio en el nivel de purificación de las sustancias y en el nivel de adicción de las sustancias, y que tenemos que asegurarnos que tenemos la respuesta adecuada para poder identificar cuáles son las sustancias más peligrosas en comparación con otras. Y tenemos que también crear una sensibilización de riesgo para poder vigilar y detectar las sustancias nuevas, porque no sabemos qué es lo que también se va a venir los próximos 5 a 15 años. Tenemos también ser capaz de crear una capacidad de respuesta a nivel nacional e internacional, porque vemos un aumento de uso de estimulantes dentro de Europa y tenemos que tratar la demanda eh, ya y no en los próximos años. Así que si vemos hoy en día que hay un aumento en el uso de drogas, tenemos que prepararnos para lo que va a venir en la, re- el- en la demanda que va a haber en los próximos 15 a 20 años. Por eso es importante estar preparados a responder las necesidades de nuestra población. Y también necesitamos juntar las investigaciones y las innovaciones para ver cuáles son las mejores formas para responder a los distintos desafíos que presentan las nuevas drogas emergentes. En la mitad de esta estrategia, uno de los pilares es también la salud. Hemos cambiado esto en comparación con la estrategia anterior porque sabemos que el mensaje claro que salió al conversar sobre estrategia es que la política de las drogas es una política mayoritariamente para proteger a la población. Se trata de asegurar que el bienestar de las personas dentro de la Unión Europea sea asegurado y que las personas puedan crecer y prosperar en una manera sana.
Si nos vemos en nos concentramos en este pilar, tenemos dos prioridades estratégicas. Una de ellas es implementar herramientas basadas en evidencia científica. em, y eso se trata de juntar políticas de salud y sociales, enfocándonos en distintas formas de prevención. Prevención a nivel general de salud, pero también específicas en términos de seguridad medioambiental, prevención medioambiental y para grupos vulnerables de la sociedad. Necesita también tener relaciones con prevención de salud mental, porque vemos que hay personas que usan drogas, los cuales necesitan apoyo para salud mental. Segundo elemento es crear una sensibilización de riesgo, cómo informamos a la salud pública de manera efectiva y cómo diseminamos las informaciones relacionadas con estos sistemas de prevención. La otra prioridad es tratar tratamiento, recuperación y reintegración. ¿Qué tipo de sistemas de tratamiento son integrales para todos los grupos de población? Y necesitamos ver si es que necesitamos un tratamiento a nivel europeo o sobre la Unión Europea. Necesitamos estas políticas que también puedan ayudar al resto del mundo. Eh, las opciones de tratamiento tienen un impacto grande en el resto del mundo. Necesitamos también promover reintegración e inclusión social para aquellas personas que siguen usando drogas y se ven afectadas por su uso. Si vemos también la seguridad, he mencionado al comienzo hay, eh, que hay problemas de seguridad en el tráfico de drogas. Cocaína ha aumentado mucho, más de 24 toneladas se han traficado el último año, pero también drogas sintéticas han sido traficadas dentro de la Unión. Tenemos que proteger la sociedad también del crimen organizado con estrategias de prioridad. Cuando trabajamos de desmantelar las redes de narcotráfico, quiero decir que tenemos que trabajar en conjunto con distintos socios de la Unión y las agencias para poder detectar e interceptar em, las drogas y asegurar que el orden público pueda también ser, ser útil y detectar las drogas que se están traficando dentro de la Unión. Tenemos que combatir el crimen organizado. Sabemos que ellos tratan de traficar esto para sacar la mayor cantidad de dinero posible y tenemos que tener em, las herramientas adecuadas para poder combatir este tema. Necesitamos también aumentar los refuerzos del orden público parar, em, para operar las operaciones de narcotráfico, porque sabemos que ellos también tienen rutas diversificadas de transporte y tráfico de drogas, como por ejemplo usando los puertos marítimos. Hemos invertido mucho en los últimos años para promover la vigilancia en los puertos marítimos, pero sabemos que se necesita también detectar y vigilar paquetes y cosas enviadas por correo eh, a nivel de tierra. Y también sabemos que em, hay que mejorar la seguridad y proteger la sociedad en términos de mejorar también los daños causados al medio ambiente. Tenemos que hablar también de ver los daños causados y los riesgos causados hacia grupos de la población vulnerables. Tenemos que continuar con nuestras políticas de salud pública general y políticas de reintegración social. Vemos que que las intervenciones basadas en evidencia científica no son altamente propagadas dentro de la Unión Europea. No hay un acceso garantizado
para los distintos grupos de la población a estas estrategias y necesitamos hacerlas más accesibles para la población porque son tratamientos basados en evidencia científica que sirven de ayuda. Lo otro que también es importante es ver que el narcotráfico también causa daños al medio ambiente y a la sociedad de manera más grande. Esta nueva estrategia trata de apoyar a las localidades comunidades, porque el narcotráfico ocurre a nivel internacional, pero los efectos causados por el narcotráfico se ven más a nivel local. Vemos que hay distintas pandillas de narcotráfico, de narcotraficantes en las localidades, así que ¿cómo podemos asegurar que haya más prevención de crimen organizado dentro de la comunidad? ¿Cómo poder proteger a la comunidad? ¿Cómo poder trabajar con la policía local para proteger a la población vulnerable? Y también hay que mejorar que los grupos de la población también se sientan seguros y no tengan miedo de salir a las calles porque hay bandas de criminales a la vuelta de la esquina. También relacionado con esto, y al mismo tiempo vemos que hay que atacar el daño causado a nivel local, aquellos daños causados también hacia el medio ambiente. Pues, sabemos que la producción de 1 kilo de metanfetamina puede causar también mucho daño tóxico al medio ambiente por los residuos tóxicos producidos por los laboratorios clandestinos. Así que no solamente hay daños sociales, pero también daños medioambientales. Y finalmente, también lo que está también puesto aquí es que sabes que tenemos que ver el estigma causado por el uso de drogas. Necesitamos políticas sociales donde se crea sensibilización del uso de drogas y los grupos afectados no se vean marginalizados por el resto de la población. Finalmente, es crear asociaciones y cooperaciones más fuertes. Hemos hecho un evento en la Unión Europea para poder propagar la nueva estrategia y para colaborar con la Unión Europea porque creemos que eh, creemos que es muy efectivo usar cooperación internacional para poder combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Así que necesitamos trabajar también en desarrollar programas de políticas internacionales para la protección de la población y em, necesitamos hacer que la población también sea protegida para que no sean captados por el crimen organizado. Joe, tiene solo un par de minutos, por favor. Sí. em, y también sabemos que tenemos que trabajar también en conjunto a nivel operacional. Necesitamos una cooperación más conjunta con distintos socios, no solo con la sociedad civil, con quienes vamos a hablar hoy, pero también a escala em, de socios de el ámbito privado. Necesitamos cooperar con ellos para poder crear un plan más efectivo. También hay que crear con las agencias de la Unión Europea para implementar la estrategia de la manera más eficaz. Así que para concluir, yo diría que este enfoque ha sido integrado con una visión del futuro para el panorama de las drogas de la Unión Europea. Tiene un mayor enfoque en la preparación y la anticipación de amenazas. Vemos que hay nuevos riesgos que han salido, pero debemos saber responder a ellos. Tenemos un mayor énfasis en la salud y la prevención y tenemos también acciones tangibles que abordan este tema y tenemos un enfoque integral en reducción de daños, no solamente abordando los impactos individuales, pero también los impactos sociales y medioambientales. Y esto también se implementa con las alianzas y los socios que hemos tenido con lo que hemos experimentado. Y voy a dejar de compartir mi presentación ahora. Espero que Elena lo resumió de la mejor manera y espero que ustedes tengan una visión holística ahora sobre la nueva estrategia. Muchas gracias, Joe de Koch. Yo no puedo interactuar con el público ahora, así que no puedo preguntarles, pero yo creo que has conseguido
presentar la estrategia de una manera muy clara y de una manera fácil de entender en un tiempo muy corto, así que se aprecia mucho. ¿Estás preparado para las preguntas de los panelistas? Ok. em, Gracias. Se agradece mucho a los tres panelistas de hoy. La primera pregunta se va a hacer por Gana Dovgak, una muy comprometida presidenta del Foro de la Sociedad Civil de la Unión Europea sobre Drogas, que es el grupo de expertos sobre drogas de la Convención Europea, y también es directora ejecutiva de la Asociación Euroasiática de Reducción de Daños con sede en Lituania, aunque es originaria ella de Ucrania. Gana, tienes la palabra. Sí, es un honor para mí poder estar aquí y poder preguntar preguntas de nuestra sociedad civil. Y este año de la co-creación de la estrategia encontramos que es un proceso muy bien ejecutado. Gracias por tener la oportunidad de poder participar como parte de la sociedad civil para desarrollar estrategia. Mi pregunta es un poco más sobre la implementación práctica de políticas de salud y reducción de daños en la estrategia. ¿Hay pasos a seguir inmediatos y cómo se ve implementar esta estrategia abordando el problema complejo del uso de drogas? Y sabemos que hay ciertas estrategias que no han funcionado y necesitamos una coordinación para responder el problema de salud pública. ¿Cómo respondes tú a esto? Gracias por la pregunta. Como he presentado hoy, tenemos una nueva estrategia sobre drogas que tiene un trabajo marco equilibrado y necesita estar respaldado con planes de acciones concretos. Así que, ¿cómo transformamos el marco de trabajo en plan de acción? Lo hacemos de distintas formas. Lo primero es la estrategia misma. Contiene planes de acción a nivel europeo gracias al apoyo de nuestras agencias de la Unión Europea. Te voy a dar un par de ejemplos. Em, Tenemos, por ejemplo, el currículum de prevención de la Unión Europea. Lo mencioné, que es promover eh, la reducción de daños para diseminar las mejores prácticas calculadas por expertos. Así que esa es una de las estrategias que va a ayudar también a desarrollar esta estrategia en los próximos años a seguir. Y se mencionan elementos en concretos. Lo segundo es necesitar eh, implementar esta estrategia no solo a nivel europeo, pero también a nivel de los Estados miembros. Muchos de los Estados miembros también toman esta estrategia para preparar también marcos nacionales y poder implementar esta estrategia a nivel nacional. Salud pública, política de salud pública es algo muy relevante a nivel nacional y necesitamos también tener en cuenta que hay que llevarlo a cabo a nivel proporcional. Necesitamos actuar como gobiernos al nivel que más tiene sentido para cada nación. También tiene mucho sentido aplicar políticas de salud a nivel local. No creo que haya un Estado miembro que, que no tenga esto en consideración, que es importante desarrollar políticas de salud pública para su propia población. Así que sí, hay que aplicar políticas nacionales de salud, pero no dejamos a los Estados miembros solos, sino también los apoyamos en desarrollar estrategias nacionales. Tenemos apoyos de las agencias, del Consejo Europeo para mejorar el marco de trabajo. Y también en la estrategia tenemos un plan de acción comprensivo. No el- no tenemos un plan de acción que sea obligatorio para los Estados miembros, pero hemos puesto em, recomendaciones para aplicar a nivel nacional. Queremos trabajar con las distintas partes involucradas en conjunto para llegar a respuestas más integrales.
Muchas gracias, Joe. Tengo una pregunta también por Matei Kosir, el presidente del Comité sobre Drogas de la ONG en Viena, con más de 450 miembros de todo el mundo. Y al mismo tiempo, él es director ejecutivo del Instituto UTRIP de Eslovenia. Tiene una carrera y experiencia muy larga en prevención del consumo de sustancias. Así que, Matei, tienes la palabra. Em, Gracias por la invitación y gracias a Joe también por la presentación en resumen de una estrategia muy complicada de la estrategia de la Unión Europea sobre drogas. Así que esta nueva estrategia reconoce la importancia de una, una estrategia basada en métodos científicos. ¿Qué mecanismos pueden asegurar que la sociedad civil esté involucrada activamente en la implementación? Porque también la sociedad civil tiene una responsabilidad al implementar esta nueva estrategia sobre drogas. Así que, ¿cómo podemos aplicarlo? Bueno, es una pregunta muy difícil porque yo creo que el rol de la sociedad civil es que ellos también desafíen a los gobiernos para implementar estrategias efectivas, para asegurar que las políticas también sean basadas en la realidad en la que enfrenta la población, pero al mismo tiempo también son un socio necesario para la implementación de las políticas. Sé que el espacio para la sociedad civil ha ido disminuyendo en la Unión Europea y en alrededor del mundo. Así que no es fácil crear una cooperación útil y estamos conscientes de eso, pero queremos hacer lo mejor que podamos. Mencioné al comienzo que la Comisión hemos preparado estrategia con distintos grupos de expertos, eh, tanto con sectores políticos como también la sociedad civil. La Asociación Proyecto Nombre también ha formado parte de la elaboración de esta estrategia. Y ellos ayudan también en la legislación, pero en políticas, pero también en las conversaciones y las discusiones con expertos. Nosotros vemos también que hay una gran contribución de parte de la sociedad civil para ver cuál es la realidad en la que enfrentamos hoy en día en Europa. Y también vemos que tratamos de reembolsar y de pagar la participación de grupos de actividad de sociedad civil para que también formen parte, no tengan obstáculos al formar parte de las discusiones y en los debates políticos del desarrollo de la nueva estrategia. Pero sí, es importante mantener los diálogos internacionales del diseño de políticas. No somos una organización operacional, no, estamos basadas en Bruselas y dependemos de los temas que les interesan a los Estados miembros. Así que sí, bueno, la Agencia de la Unión Europea sobre Drogas, quien está responsable por las políticas de drogas, tiene un nuevo orden que es involucrar también a la a la sociedad civil para desarrollar mejores prácticas y políticas adecuadas. am, y bueno, también vigilar que las políticas sean implementadas es un rol importante de la agencia. La sociedad civil también forma parte dentro de los Estados miembros y está presente en los Estados miembros. Ellos también promueven lo- los espacios para crear la discusión en lo que los Estados miembros también eh, presentan sus preocupaciones. Y sabemos que la situación es distinta entre cada país. También hemos mencionado que la estrategia que la sociedad civil, los distintos Estados miembros y sus respuestas deberían ser involucradas para crear una implementación em, específica y con un objetivo claro. Así que tratamos de involucrarlos en nuestro trabajo marco
como la Comisión, pero sabemos que los Estados miembros sí quieren seguir trabajando con miembros de la sociedad civil. Sí, el profesor Michal Minkowski hará la tercera pregunta. En el 2017 fue él elegido el primero y sigue siendo presidente del Consorcio Internacional de Universidades para la reducción de la demanda de drogas, con más de 500 universidades. Él es jefe del muy renombrado Departamento de Adictología, primera facultad de Medicina de la Universidad de Charles y Hospital General de la Universidad de Praga, en República Checa. Mijal, tienes la palabra. Gracias, Oriol, y gracias, Joe, por tu presentación. Para poder entender mejor, quiero explicar un poco de contexto porque los Estados miembros han usado estándares de prevención por muchos años y la estrategia enfatiza sí esta perspectiva y también eh, señala las prioridades que hay que seguir y lo que se ha cambiado en concuerdo a otras estrategias. Pero la situación refleja mucho la situación hace 15 años. La situación hoy es implementar. En muchos proyectos europeos que hemos visto es que los Estados miembros no están promoviendo muchos estándares. Ellos están promoviendo sistemas muy sofisticados que desarrollan la infraestructura nacional, em, pero parece que tienen un problema en cómo usar estas experiencias de expertos y cómo acomodar estas estrategias que han sido usadas por distintos países. No saben cómo apoyar la estandarización de esta estrategia para poder crear estrategias que también se comparen a nivel europeo. Así que mi pregunta es, Joe, ¿cómo ves tú el rol de el mundo académico en implementar los estándares y asegurar la calidad de la implementación de esta estrategia dentro de los Estados miembros? Em, ¿Crees que la Agencia de la Unión Europea sobre Drogas necesita un método coordinado con otras agencias para tener resultados efectivos? Voy a responder muy corto. Sí. Si ves la estrategia en la página 5, dice que la Agencia de la Unión de Respuesta va a crear una base de datos que está en colaboración con expertos y grupos de la sociedad civil para desarrollar un método más efectivo. Al preparar esta estrategia, eh, la primera versión que escribimos de ella, eh, bueno, estas estrategias bueno, obviamente se evalúan y se adaptan varias veces, pero la primera versión que escribimos decía eh, que se necesita usar evidencia científica y método científico más de 100 veces. Así que sí necesitamos usar, em, necesitamos reducir el uso de este término, de la estrategia. No lo usamos ahora 100 veces, pero sí es importante que esté presente. Em, Una de las cosas que hacemos en la estrategia es que tratamos de basar nuestra estrategia en resultados de investigación científica, porque vemos que hay medidas de tratamiento y de prevención que se han visto muy efectivas. Y vemos en las estadísticas, cuando hablamos sobre la estrategia, es que una de las conclusiones que tuvimos y que también he mostrado en esta presentación es que necesitamos más mejores tratamientos para el uso de estimulantes. Necesitamos más investigación porque no tenemos todavía las políticas que abordan este tema de manera adecuada. Vemos también en el reporte sobre drogas que el 40% de los tratamientos está basado en el uso de estimulantes, pero vemos que hay métodos efectivos, pero quizás no son lo suficientemente comprensivos. Así que sí necesitamos involucrar investigación a un nivel más alto. Tenemos un grupo investigador en la Unión Europea que está tratando este tema, pero queremos en un nuevo ciclo continuar investigando el tema de tratamiento y seguridad.
para mejorar nuestros métodos. También tiene que pasar a nivel nacional porque necesitamos crear que nuestros sistemas sean cada vez más efectivos. Así que sí, la agencia en la Unión Europea sobre drogas está creando posibilidades para que también distintos grupos de expertos e institutos de profesionales también formen parte del desarrollo de estas estrategias y que se puedan emplear los resultados de estas investigaciones de la mejor forma posible. La implementación sí, vemos que hay un centro de vigilancia y de monitoreo que ha sido desarrollado por la agencia, y la señal que queremos emitir no es solamente de usar am, políticas, sino también resultados basados en la ciencia. Bueno, muchas gracias. Tenemos tres más preguntas y 10 minutos, pero yo creo que vamos a lograrlo. Por favor, manténganse cortos. Gana, segunda pregunta. Sí, segunda pregunta viene de violaciones de derechos humanos, porque hay personas que han usado drogas y que se han visto afectados por esto. Y vemos también temas de la igualdad de género y el apoyo legal que concierne a estos grupos afectados. ¿Puedes mencionar y dar una imagen de dónde la estrategia podemos ver que se está tratando este problema de derechos humanos? ¿Dónde se ve mencionado cuál es el valor principal, clave, mencionado como trasfondo en la estrategia? Em, bueno, yo creo que hay un par de problemas que están puestos también en la estrategia. Está en el preámbulo, pero es importante también compartirlo como mensaje internacional. El mensaje europeo, hay dos elementos que se mencionan. Uno es tratamiento. El tratamiento y acceso está un tema desequilibrado en género. Hay muchos temas que seguir tratando. Necesitamos más esfuerzos para asegurar que el acceso fácil para tratamiento es también equilibrado a nivel de género. Y el mismo tema también se ve en el tratamiento del uso causado por las drogas. Necesitamos crear acceso igual para distintos grupos de la sociedad, como LGBTQ o mujeres, para que tengan acceso a servicios de reducción de daños. Vemos que este es un tema aún es presente. Vemos que el uso de drogas es más que nada un problema masculino, pero no significa que solamente hombres tengan acceso a las drogas o al servicio de prevención y tratamiento. Eh, Cuando hablamos también del método de seguridad, necesitamos abordar también el tema del crimen organizado y tenemos que también trabajar en conjunto con los otros pilares para poder tratar este tema. Matei, sí. Mi segunda pregunta es, bueno, fue también respondida a la primera pregunta, la colaboración entre las Naciones Unidas y la Unión Europea en la Comisión de Estupefacientes, ya que ustedes también fueron una delegación que formó parte de esto. Necesitamos una coherencia de la política los, de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas y la Unión Europea. ¿Cuál es el impacto que se causa también alrededor del mundo? Yo creo que ya respondí esto en parte, pero sí, voy a repetir. La sociedad civil trae mucha conciencia y sensibilización sobre este tema. Es algo que mencioné también en mi presentación, que el crimen organizado está también causando narcotráfico a nivel internacional, pero obviamente los daños causados son a nivel local. Así que sí, am, es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y lo que la estrategia habla es la importancia de usar el conocimiento de las personas que han
han tratado este tema a nivel político y poder compartir sus experiencias. Obviamente es difícil compartir toda la información porque vamos nosotros como grupo, como Unión Europea, pero sí vemos que los Estados miembros son los afectados en sí y que la sociedad civil también em, tiene un rol importante en compartir sus propias experiencias. em, y se necesita también el espacio democrático para poder causar el debate. Nosotros tratamos de invertir en la participación de grupos de la sociedad civil para que formen parte del debate. Hay que crear el espacio para que la sociedad civil participe en estas discusiones, en estos debates y puedan formar parte de la implementación de la estrategia. Así que es importante que este espacio que se creó se mantenga y podamos ver en conjunto cuáles son las herramientas que pueden crear un trabajo efectivo de colaboración con la sociedad civil. Gracias, Mijal. Gracias, Mijal. Por favor, tu última pregunta es, bueno, mi última pregunta es un poco sensible. ¿Ha habido evidencia que han intervenciones de tratación de daño de drogas y han habido problemas en sistemas de calidad de estos sistemas? Ha habido más de docenas de reportes que dicen que tratar el daño causado por el uso de drogas es importante. Pero a pesar de todos estos hechos, el- la reducción de los daños está dependiente de distintos sistemas y estos sistemas no son iguales en todos los países. Vemos que depende mucho del financiamiento y el apoyo que tienen esos sistemas. Tenemos también un análisis económico muy interesante del Centro Europeo que muestra lo frágil que estos sistemas son. Así que qué rol podemos nosotros como el mundo académico jugar en análisis y la mejora de estos sistemas. ¿Hay algo en tu punto de vista que nosotros como red eh, de apoyo podamos mejorar en estos sistemas? Bueno, cuando tratamos reducción de daños, eh, vemos que es una estrategia, una prioridad de estrategia y tratar el tema de reducción de daños es muy importante. Hay una página completa de la estrategia que habla sobre este tema y vemos en la evaluación que hay una implementación de esta estrategia específica porque también estuvo presente en la estrategia anterior. Es una situación desigual dentro de los Estados miembros y sabemos que no todos los Estados miembros en todas sus áreas tienen la misma capacidad en sus servicios. Hay obviamente ciudades más grandes que disponen de más servicios que otras ciudades y al mismo tiempo vemos que nosotros como el mundo académico, ustedes han hecho el trabajo que pueden hacer, han tratado de tratar de crear puentes y de mejorar la reducción de daños. Nosotros como comisión hemos tratado de trabajar con todas las partes involucradas también, pero también vemos que es importante tener en cuenta el rol democrático que tienen también los grupos políticos a nivel internacional para desarrollar las políticas necesarias que también tienen sentido desarrollar en sus propios países, de cómo operar. em, Así que no creo que tiene sentido crear un método armónico para todos los países porque las realidades locales son muy distintas dependiendo de cada Estado miembro, pero sí vemos que necesitamos mejorar muchos servicios, pero tienen que estar realizados de manera que tenga sentido para cada Estado miembro a nivel nacional. Em, Por supuesto, cuando nosotros mostramos posibilidades de mejora, vemos mucha resistencia de parte de los Estados miembros y hay que tratarlo con paciencia,
y necesitamos plantar ideas que tienen que ser nutridas para que conlleven fruto a los distintos países. Trabajando también con el grupo, con el grupo de trabajo horizontal sobre drogas, hemos visto que muchos también comparten sus ideas y sus experiencias. Son representantes de de todos los Estados miembros. eh, que tienen algo que decir, así que yo creo que es importante reiterar que la importancia de la sociedad civil y del mundo académico es mantener el espacio de debate e intercambio para que los grupos políticos sean enfrentados con los ejemplos que son relevantes para llevar políticas a cabo que puedan ser alimentadas y puedan crecer. Ok, excelente. Gracias, Joe. Vamos a finalizar esta sesión pronto, pero ¿hay algo que quieras añadir o que quieras demandar o que quieras concluir para todos los participantes? Tenemos participantes no solo de la Unión Europea, pero también de todo el mundo, de todos los países. Así que esta es tu última oportunidad para decir algo, algún comentario final. Bueno, yo me siento muy humilde. Yo creo que quiero compartir mi último comentario con Elena porque la estrategia de las drogas sobre drogas es un esfuerzo en conjunto. Es una estrategia, un esfuerzo en conjunto, implementarla también. En Europa tratamos de crear un mensaje muy claro de lo importante que es tener un método integral. El tema de las drogas es un tema complejo, así que necesita respuestas y experiencias de todas las partes involucradas. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en este aspecto, así que es importante no desviarse de la realidad y de los problemas que enfrenta nuestra sociedad. Em, Tenemos que seguir en consejo y en debate con nosotros para poder implementar este marco de trabajo y necesitamos el mundo académico y la sociedad civil para poder hablar mucho más sobre esta estrategia. Vamos a compartir también la grabación de esta sesión en línea para que también otras personas que no han participado hoy tengan la oportunidad de poder ver esta sesión. Quiero también agradecer a Joe de Kock por tu compromiso, también Elena Álvarez por el gobierno de España. Em, Gracias también a la participación de las personas aquí, también a los panelistas, em, Mijal, Matei y Gana, y a todos los participantes, mis colegas organizando este seminario web por los últimos 2 meses, y también a Joe y a Angels. Muchas gracias por su apoyo. Em, Vamos a informar a través del correo electrónico dónde pueden encontrar la grabación de esta sesión y cuál va a ser el tema de la próxima discusión temática. Así que tengan un gran día, una buena tarde y les deseo un buen día.